Continuamos en Salud Hoy y junto al doctor Andrés Flores Colombino, quien, como les decíamos, estuvo en el CEI invitado por el profesor Leandro Escaso, con el cual tiene una gran amistad de muchos años. Y allí brindó la charla denominada Salud Mental y Actividad Política. El objetivo de esta presentación fue su nuevo libro, uno de los 22 libros publicados, al que denominó Psiquiatría y Poder. Allí da una visión acerca de lo que es para él el político, el animal político como él lo describe. Yo tengo un libro que lo publiqué en el año 2000, que se llama Psiquiatría y Poder, y como título de fantasía, digamos, el animal político. Lógicamente que mucha gente decía, ¿cómo estás hablando del animal? Como si los políticos fueran animales. Y este nombre tiene una tradición de los filósofos griegos. No me acuerdo si fue Aristóteles que fue el que planteó que el hombre era un zoon politikon, o sea, un animal político. Participa del gobierno y de las decisiones importantes para convivir armónicamente en una sociedad. Y bueno, ese libro tiene 25 capítulos. Uno de los capítulos tiene que ver con los perfiles psicopatológicos de los políticos. Tengo todo un capítulo histórico, con toda una serie de fuentes que hacen referencia a grandes personajes que tuvieron una patología psiquiátrica importante, desde esquizofrénicos, melancólicos, depresivos, maníaco-depresivos, que hoy se llaman bipolares, que es muy común, los histéricos. Y bueno, hice una descripción o el perfil o los rasgos fundamentales que tienen los políticos que tienen ciertas patologías, lo cual no implica que tengan que dejar de ser políticos, porque hay algunos que gracias a sus patologías lograron cosas importantísimas para la humanidad y para los países donde estuvieron. Algunos se transformaron en dictadores y en tiranos, es decir, que algunos hasta criminales en serie o genocidas realmente importantes, como el caso de Hitler o el caso de Stalin, por ejemplo. Pero también tuvimos nuestros dictadores aquí en la vuelta, es decir, gente que estuvo durante muchísimos años, como Duvalier, o Stroessner, Pinochet, y cada país tuvo, acá también en Uruguay tuvimos dictadores, pero no se compara con la fauna, digamos, ya que hablamos de animal político, de los que tenían patología, porque en algunos casos es muy claro que tienen una patología y la patología incide directamente sobre lo que hace. En otros casos, por ejemplo, comenzaron la actividad política sin ningún problema. Y la actividad política, que es una actividad política muy noble, porque es de servicio a la comunidad, bueno, como está ligada con el poder, se dice que el poder corrompe. Y hay gente que no tolera, que no soporta la presión y en algún momento comienza a corromperse también, ¿verdad? O, por ejemplo, tienen un estilo de vida que no tiene que ver con el resto de la gente. Los políticos no tienen horas de almorzar, de cenar, es decir, cuando están en campaña política, por ejemplo, no se sabe ni dónde están. Pero generalmente la familia sufre mucho, los hijos sufren mucho, las esposas sufren mucho. Para alguna gente es maravilla, ellos quieren aplausos, que los besen, que los abracen, ¿verdad? Y para ellos eso es lo más importante. Aunque no le den un abrazo a los hijos, ¿verdad? O no le puede dar un beso a la mujer por 2 semanas, ¿no? Y cuando digo que no pueden darle un beso, tampoco otras cosas más profundas pueden hacer. O sea que la vida sexual de los políticos suele ser bastante irregular. Además, bueno, como el poder es un afrodisíaco que invita, generalmente tienen muchas más oportunidades que otros profesionales, que otra gente que trabaja, bueno, para tener actividades extraconyugales, por ejemplo. Estoy hablando de los políticos y de las políticas. Naturalmente, hay también, en la política hay políticos que son homosexuales. Hoy en día se considera que la homosexualidad es una variante normal de la orientación sexual. Ojo, este diagnóstico no es
que era gratuito. Costó muchísimo tiempo, desde el 71, año 1971 en adelante, hasta el 80, hubo una gran lucha y bueno, y habían dos tipos de homosexualidad, una se llamaba egosintónica, la otra egodistónica, y se consideraba que una era patología y la otra no, hasta que en el año 80 se dijo, no, ninguna de las dos es patología. Y aún así, muchos médicos y psicólogos siguieron considerando que era patología, y ahora también hay gente que sigue pensando eso, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, tienen un hijo homosexual y dice, qué desastre, qué habré hecho de mal, ¿no? Estamos ya pasando de la política a la sexualidad, que es otro de los temas justamente que quería hablar con ustedes. Cuando entran a la política y se salen del placar, como se dice, o sea que se manifiesta, bueno, se hacen películas con respecto a eso, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría en un país, no sé, sudamericano, si el presidente es homosexual declarado? ¿Qué piensa que pasaría hoy en día? Evo Morales dijo que no comía más gallinas porque las hormonas femeninas que tenían lo iban a transformar en homosexual. Bueno, naturalmente que eso no tiene nada que ver. La hormona masculina o femenina no tiene nada que ver con la homosexualidad. No tiene que ver con las hormonas. No, pero todos estos temas, naturalmente que en algún momento va a haber algún político que se va a manifestar abiertamente y en algún momento se va a casar y va a ser como cualquier otro casamiento, porque tenemos las leyes que lo amparan. Simplemente es algo que corta, digamos, a la sociedad, a todos los estratos de la sociedad, como algunos para un problema y para otra gente no, está bien. O sea, como una manifestación de libertad, de progreso. O sea, el Uruguay se colocó a nivel internacional en un lugar muy especial, porque no es igual que la Argentina, no es igual que Brasil. Entonces es un puntito, en los mapas se ve, el Uruguay tiene otro color. Y para los que estamos en el campo, naturalmente que estamos de acuerdo con que los derechos humanos sexuales y reproductivos se progrese. Todo el tema de la despenalización del aborto también, porque siempre ocurrió, pero ahora resulta que no está penado, ¿no? De repente sigue ocurriendo las mismas cosas, pero porque hace muchísimo tiempo, aún con la ley vigente anterior, no se denunciaba a nadie, o sea que era una ley que no operaba. Y para cerrar esta tan interesante charla con el doctor Flores Colombino, también dialogamos acerca del síndrome de ubris o mal de ubris, el que se cree que sabe todo y que inclusive llega a perder hasta la perspectiva, un mal que padecen algunos políticos. Volviendo a la psicopatología, yo hablé del mal de ubris, que lo encontré no por casualidad, pero sí, por ejemplo, los griegos, se decía que un actor que estaba tratando de robar escena, llamando la atención sobre sí mismo, tenía el mal de ubris. Que un general que hubiera ganado una batalla y que volvía, bueno, todo ancho, ¿verdad? Creyéndose un dios, todopoderoso, qué sé yo. Los romanos tenían a alguien que se ponía al lado de los desfiles y le decía, acuérdate que eres un mortal, acuérdate que eres un mortal, ¿no? Pero los griegos no tenían eso, pero sí decían que eran personas que nosotros ahora les llamamos figuretis, ¿no? Hay gente que están para la figuración. Por ejemplo, las personalidades histéricas son personas que tratan de quedar bien con todo el mundo. Entonces a todo el mundo le miente parte de una realidad que no es, se falsifica su existencia. Bueno, hay políticos así y que son simpáticos, en un momento son simpáticos, logran que les den una posición política importante dentro de su partido, por ejemplo, y una vez que logran el cargo no hacen nada. O sea que no trabajan, porque ellos están para la figuración. Es decir, si muere alguien, lo ponen para que den el responso fúnebre del correligionario que murió. Pero, o si no, se viste generalmente de una manera llamativa, a la última moda. Llega de una manera un poco discordante con los lugares porque generalmente cuando se hace campaña electoral se va a todos los barrios más pobres, ¿no?
Y bueno, sin embargo, siempre viene con ropas de marca, etcétera, etcétera. Llaman la atención, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que ahora en Uruguay, en este último tiempo, para estar acompasados con las costumbres del presidente, nadie usa corbata, por ejemplo. Yo vine sin corbata, pero acá, cuando yo venía a Maldonado, me acuerdo que cuando venía con corbata era un tipo raro, totalmente raro, porque acá nadie usaba corbata. Y ahora me decía el profesor Escaso que no, la verdad, también en los actos académicos se usa corbata. Bueno, perfecto, la próxima vez con corbata, prometo. Muchísimas gracias y bueno, esperamos contar con su presencia nuevamente aquí en Maldonado y ya tendremos otra charla seguramente. Con mucho gusto. Ahora vamos a hacer una nueva pausa y en el próximo bloque las charlas de Sonda. Ya volvemos.